Calificas para ser legal, ¿quieres saber? Solo llama al abogado Andrés Mejer. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Para Ser Legal. Hoy vamos a hablar de tres temas. Primero, siempre va a ser algo sobre las noticias que afecta sobre inmigración, que te puede afectar a ti. Entonces, hoy vamos a hablar sobre americanos que el gobierno le está negando renovar su pasaporte. Ahora, algunos de estos están afuera de los Estados Unidos, su pasaporte han expirado, quieren regresar y se lo están negando. ¿Qué pasa? ¿Cómo te puede afectar? Después, la segunda parte, siempre hablamos sobre algo para informarte, educarte sobre inmigración. Hoy vamos a estar hablando, ¿qué pasa si tu aplicación para la ciudadanía te lo niega? ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles son las razones por qué te lo pueden negar? ¿Y cuáles son tus opciones si te lo niegan? La tercera parte, vamos a hablar de un caso de nosotros. Específicamente vamos a hablar de un inmigrante que le están negando la ciudadanía y cuáles son las opciones de él y por qué se lo negaron. Y te vamos a dar todos esos detalles, parte por parte, dato por dato. Calificas para ser legal, ¿quieres saber? Solo llama al abogado Andrés Mejer. Americanos que le niegan sus pasaportes. ¿Qué estamos hablando? Bueno, en los años de entre 50 y 90 hubo parateras y ciertos doctores en el borde de Texas y México que estaban dando actos de nacimiento falsos. ¿En cuál sentido? Estaban indicando que un muchacho, un niño, una niña nació en los Estados Unidos cuando actualmente no nació en los Estados Unidos. Y estamos hablando de miles y miles de niños que nacieron en esa época. Ahora hubo muchas demandas, estaban en corte por cuántos años. En los años 90 hubo un doctor y algunos parateras que lo encontraron culpable, dijeron sí, falsificaron documentos por ciertos niños. Pero es imposible saber cuál. Y estos parateras y este doctor, ayudó a más de 15,000 niños que nacieron. Entonces, lo que está pasando en los últimos años es estas personas de vuelta que nacieron en la zona entre Texas y México, obviamente en el parte de Texas, le están negando la ciudadanía. Están diciendo, bueno, tú lo recibiste por razones falsas, lo recibiste por fraude y le están negando las peticiones. El pasaporte. Entonces, cuando uno va a renovarlo, tiene que traer otra documentación, otra manera para corroborar que actualmente nacieron en los Estados Unidos, por ejemplo, que estaban viviendo aquí, que fueron a la escuela, que tenían doctores aquí, declaraciones juradas de familiares, de los padres, de hermanos, lo que sea. En cada caso es un poco distinto, pero prueba que estaba viviendo aquí en los Estados Unidos en esa época. Y abajo de Trump, el número de gente que le están negando los pasaportes ha subido algo dramáticamente. Ahora no tenemos números porque la administración no está dando esos números. Está eso bajo el Departamento del Estado y ellos dicen que ellos no coordinan esa información en esa manera. Te doy un ejemplo. Juan tiene 40 años. Hizo 3 años en el ejército. Era un agente en el Border Patrol, uno de los que están actualmente en el border. Y hoy trabaja es un guardia para una cárcel del estado. Y le negaron su pasaporte. Tiene 40 años y ha vivido toda su familia aquí. Hay otro muchacho que tenía 35 años, estaba cruzando legalmente con su hijo de México a Texas. La gente lo paró, lo interrogó, le sacaron su pasaporte. Él negó que no nació en los Estados Unidos. Él dijo, mira, soy americano, viví aquí toda mi vida. Lo pusieron en proceso de deportación y lo separaron de su hijo. Era solo él y su hijo era menor de edad. ¿Me entiendes? Este es el nivel de problemas que está pasando. Y ese muchacho lo pusieron en proceso de deportación. Entonces, ahora él tiene que demostrar, mira, su defensa es que es ciudadano americano. Tiene que documentar eso.
Y hay muchas maneras para hacerlo, pero de vuelta, cada caso es distinto. Obviamente le preguntan, oh, ¿te acuerdas cuando naciste? Obviamente, la gran mayoría de personas no se acuerdan cuando nacieron, a menor de edad. Es una pregunta un poco ridícula. Pero esos son los tipos de preguntas que los oficiales están preguntando a gente que nacieron en ese lugar. Mira, esto es simplemente otro ejemplo de la guerra que Trump está haciendo en contra de inmigrantes. En inmigrantes legales o inmigrantes ilegales. Mira, como hemos hablado en otras ocasiones en este programa, hay residente legal que están en el ejército que él los echó solo por ser inmigrantes. Y hay casos y demanda en contra del gobierno por esa acción. También Trump creó un grupo de fiscales y oficiales de inmigración que su trabajo es para buscar y encontrar ciudadanos americanos que recibieron su ciudadanía supuestamente abajo de fraude. ¿Qué quiere decir eso? Quieren descubrir la fraude, que obviamente nadie debe recibir ningún beneficio bajo de fraude, pero que aquí el focus es demandarlo y después sacarle la ciudadanía y después deportarlo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo esto te afecta a ti? Mira, si tú naciste en Texas entre los años 50, dijimos entre 50 hasta el año 2000. Si tú quieres viajar de los Estados Unidos, antes que viajas, tienes que hablar con un abogado de inmigración y tienes que averiguar, mira, ¿quiénes son esas personas que están perjudicadas? ¿Quiénes son la partera y el doctor? Y ver si tu acto de nacimiento tiene el mismo nombre. No tenemos una lista, pero todo se puede buscar y se puede encontrar. Para ver si eres uno de estos 15, 20 mil personas que a lo mejor te pueden hacer la vida difícil. Porque al fin de día te van a dejar salir. Eso nunca es problemático. El problema es cuando uno quiere regresar. Entonces, si yo estoy viajando a México, y lo hago 2 o 3 veces al año, por trabajo, por otros motivos, si yo viajo, yo puedo salir sin problema. Regresando, presento mi pasaporte y ahí me dan las bienvenidas, o en algunas ocasiones me dicen, tenemos un cuarto ahí para ti y te vamos a hacer otras preguntas. Y eso es lo que está pasando a esta gente. Entonces, tienes que ver si está perjudicado. Ahora, si no naciste en Texas, esto no tiene nada que ver contigo. ¿Me entiendes? Entonces, porque el único localidad donde gente han tenido este problema es lo que viven en la frontera, al lado de México, en la parte sur de Texas, en la zona de El Paso, por el Río Grande. En esa zona, si naciste en esa zona en esos años, tienes que averiguar para ver si estás en peligro si quieres salir a los Estados Unidos. Ahora, no lo han hecho, pero imagínate que yo nací allá y me sacan la ciudadanía y me deportan. ¿Qué pasa si yo apliqué para mi esposa y mi esposa recibió su residencia por eso? ¿Me entiende? Hay una pregunta, ¿cuándo pasó? Pero eso también puede ser, ella puede ser afectada. Los niños no, porque los niños nacieron aquí. Pero ¿qué pasa si apliqué para mis padres o para mis hermanos? ¿Me entiende? Puede afectar toda la familia. Y si ellos aplicaron a otros, no pienso que va a llegar a ese nivel y que yo sepa, no conozco ningún caso que ha llegado a ese nivel. Pero el punto es uno tiene que tener cuidado y tiene que revisar para ver si esto es algo que te puede afectar a ti. ¿Tienes temor a ser deportado? Les presento al abogado Andrés Mejer, autor del libro Califica para Estatus Legal en los Estados Unidos. Andrés, cuéntanos, ¿cómo tu libro puede ayudar a nuestro público? Mi libro puede educar a las personas y ayudar a eliminar los miedos que causa la inmigración. Ya lo sabe, llame por su libro gratis y el abogado Andrés Mejer también le dará una consulta gratis. Solo llama al abogado Andrés Mejer. Ahora, hablamos sobre la segunda parte. Siempre te queremos educar sobre algo de inmigración. Entonces, hoy, ya que estamos hablando, negarte el pasaporte, bueno, eso es, el pasaporte americano solo los que son americanos. Bueno,
en cuáles condiciones te pueden negar la ciudadanía, cuándo te niegan la ciudadanía y qué son tus opciones si te niegan la ciudadanía. Bueno, hay muchas razones por qué el gobierno te puede negar la ciudadanía, pero hablamos de alguno lo más común, que no eres una persona moral. ¿Qué es eso? Principalmente, eso es que cometiste algún delito, no algo que automáticamente te descualifica. Por ejemplo, si mataste a alguien, vas a perder tu residencia, nunca te van a dar la ciudadanía americana y más probable te van a deportar. Pero ¿qué pasa si la policía te para y te dan un parte por manejando a velocidad? Bueno, eso no te va a descualificar. Pero manejando borracho, a lo mejor, abuso sexual, seguro, violencia doméstica, asalto, robo, tener drogas, vender drogas. Esos son algunos ejemplos que o te puede totalmente descualificar o el gobierno puede decir, mira, eres un peligro en la comunidad y por eso no eres una persona moral y vas a tener que esperar por lo menos unos 3 o 5 años para poder reaplicar y tienes que demostrar que estás rehabilitado. Entonces, si te encontraron culpable de manejando borracho 1 o 2 veces, pero eso pasó 20 años atrás, más probable no tienes un problema. Si la segunda vez fue 2 meses atrás, tienes un problema bajo esta administración porque es algo reciente y va a ser difícil de demostrar que eres alguien rehabilitado porque de muy poco tiempo ha pasado. Entonces, delitos que fuiste condenado es la razón más común, pero no es el único. ¿Qué pasa si tú debes impuestos? ¿Qué pasa si debes mantenimiento? Y no estás separado o nunca fuiste casado o te casaste y te divorciaste, tienes hijos, tú no tienes custodia de tus hijos, tienes la obligación de mantener tus hijos y no estás pagando mantenimiento. O estabas pagando, pero pediste tu trabajo, ahora tu entrada es menos y lo encontraste difícil hacer ese pago y estás atrasado. Bueno, tienes que arreglar eso primero en alguna manera. No puedes tener un orden de un juez, por ejemplo, que tú debes mantenimiento y no estás abajo de un plan de pago o algo similar. Entonces, todo esto se puede revisar, todo esto se puede limpiar, pero es importante que lo hagas antes que aplicas. Entonces, eso era sobre conducto moral, que no eres una buena persona. Si votaste siendo residente legal, bueno, no cualificabas para votar, pero lo que es común es, te doy un ejemplo de un cliente. Está viviendo en Nueva York por 30 años. Se mudó a Nueva York a Nueva Jersey. Se fue a cambiar su licencia de conducir del estado de Nueva York al estado de Nueva Jersey y en aplicar para su licencia, él indicó que él quería registrarse para votar. Era una pregunta, sí o no. Él dijo sí, ni prestando atención. Y automáticamente lo registraron. Ahora, él supo cuando le mandaron información sobre dónde ir a votar y ahí pudimos comunicar con la agencia de registrarlo, ¿me entiendes? Y hoy él es ciudadano americano. Entonces, hubo manera para limpiar eso. Ahora, si no supiste que no era ciudadano americano, y también tenemos clientes que llegaron aquí cuando tenían 3 años y no trabajaron en el ejército, hoy tienen 60 años y solo aprendieron que no eran ciudadanos americanos cuando fueron a pedir un pasaporte y le dijeron, señor, es residente legal. Y por los últimos 30 años él ha votado. Entonces también se pudo arreglar, se pudo averiguar y él también es un ciudadano americano. Cada caso es distinto, pero de vuelta, te doy dando un ejemplo por qué el gobierno te puede negar. Ahora, uno de los requisitos es que tú has mantenido tu residencia por cierto tiempo. Si recibiste la residencia por parte de un matrimonio, puedes aplicar para tu ciudadanía después de estar casado y tener tu residencia por 3 años y todavía tienes que estar casado. Si recibiste la residencia por cualquier otro camino, el tiempo son 5 años y no 3. Ahora, tú puedes viajar de los Estados Unidos y regresar, pero más de la mitad de ese tiempo, 3 años o 5 años, tienes que haber estado entre los Estados Unidos. También tienes que haber vivido en la zona donde estás aplicando por más de 3 meses. Entonces, por ejemplo, regresando a
a nuestro cliente que era de Nueva York y se vino a Nueva Jersey. Él no puede mudarse el lunes y aplicar para la ciudadanía el martes. Tiene que esperar, tiene que estar viviendo 3 meses en Nueva Jersey antes que aplica en la zona de Nueva Jersey. Ahora, uno de los requisitos, otro de los requisitos, es tiene que, al menos que hay en ciertas excepciones, tiene que entender, leer y escribir inglés. ¿Me entiendes? Es un nivel básico, pero te van a preguntar, escribe, mi nombre es lo siguiente, es un ejemplo. Tienes que entender lo que dijo y poder escribirlo. También te van a hacer leer una oración. Normalmente es algo simple, pero lo tienes que hacer. También te van a hacer un examen cívico. Hay 100 preguntas que te van a preguntar. Bueno, hay 100 preguntas que te pueden preguntar. Te dan las preguntas, también te dan las respuestas. Lo tienes que simplemente memorizar. Te van a preguntar 10 preguntas. Tienes que contestar por lo menos 6 sin falta. Y con eso estás aprobado. Ahora, lo que está pasando últimamente, si tienes todo eso, eres persona moral, estás aquí el tiempo suficiente, tuviste la residencia el tiempo suficiente, nunca fuiste arrestado, no debes mantenimiento, no debes impuestos, no tuviste un delito, nunca saliste de los Estados Unidos desde que recibiste la residencia y tú hablas inglés, tú puedes hacer el examen cívico sin problema. Bueno, están negando a gente porque están diciendo que cometieron fraude en haber recibido la residencia inicialmente. Entonces, si mentiste sobre algo, puede ser que mentiste cuando entraste a los Estados Unidos, puede ser que mentiste. Bueno, no tiene que ser una mentira. Lo que el gobierno está diciendo es hubo un error y que tú no deberías haber recibido la residencia al inicio, que si no habría sido por esta mentira o este error, te lo habían negado y no habrías entrado legalmente. Entonces están diciendo que, mira, no entraste legalmente porque no deberías haber entrado si inmigración habría supido la verdad o si no habría hecho ese error. Entonces tenemos clientes que le niegan la residencia, perdón, le niegan la ciudadanía porque dijeron que la residencia no era propio. Ahora, depende cuándo te dieron la residencia, a lo mejor te ponen en proceso de deportación. También depende en cuándo pasó. Por ejemplo, si tienes tu residencia más de 5 años, generalmente ya no te van a poner en proceso de deportación. Pero depende. En ciertas circunstancias, si lo recibiste por fraude, te pueden sacar también la ciudadanía si lo tienes. Entonces, cada caso es un poco distinto. ¿Qué es lo que puede pasar? Si te lo niegan hoy y tú tienes y te pueden poner en proceso de deportación, ahí te tratan de sacar la residencia y hay ciertos perdones que tú puedes aplicar para mantener la residencia y recibir la ciudadanía. Y la tercera parte de este programa, te voy a dar un ejemplo de Omar, no es su nombre verdadero, y cómo le ayudamos a él. Pero es posible que simplemente te lo niegan. En ese caso, tú tienes que decidir, bueno, ¿quiero apelar la decisión o quiero ir directamente a la Corte Federal? Siempre te recomendamos apelar, simplemente porque ahora va a haber un supervisor, alguien con nivel más alto va a revisar el caso y ahí va a tomar otra decisión. Normalmente te dan otra entrevista. Entonces, nos da una oportunidad para decir, mira, esto es ridículo, mira lo que pasó, aquí tengo pruebas. Eso nuevamente es más rápido y es más barato. Entonces, eso es la manera preferible. Pero en ciertos casos, se puede ir directamente a demandarlo a la Corte Federal para que un juez federal lo revise. Entonces, cada caso es distinto, pero no es tan simple. No es solo llenar una petición, mandar ciertos documentos y una entrevista y todo va bien. En este clima es una lucha. Tiene que pelear por cada cosa y absolutamente no debes ir a una entrevista por cualquier razón con inmigración. Por residencia, por ciudadanía, no deben ir sin un abogado. No tiene que ser con nosotros. Por supuesto, estamos aquí para ayudarte, pero no deben ir solos. Muy peligroso.
I became an attorney to give others the information that I didn't have. I want them to know what their rights are. We're immigrants for immigrants. Almost everyone that works for us is either an immigrant or a child of an immigrant. We believe that an educated client is the best client. They should know what their rights are. Nothing compares to giving somebody legal status because their entire life has now changed. We get you, and we're here for you. Entonces, ahora, el ejemplo. Hablando de Omar, su nombre verdadero no es Omar, pero ¿qué le pasó? Omar es residente legal. Él aplicó para su ciudadanía, le negaron la ciudadanía y lo pusieron en proceso de deportación. Entonces, él tenía un abogado, no le gustó su abogado, vino a nosotros para una opinión y esto es lo que le informamos en lo siguiente. Te doy los datos. En noviembre 2097, él entró como turista en California. Le dieron 6 meses, él aplicó para extender su tiempo, eso fue aprobado. Pero él sobrepasó el tiempo que le dieron. Entonces, él salió en marzo 30 del año 99, estando adentro de los Estados Unidos sin permiso por más de 180 días. Entonces, a ese punto, él no podía regresar por 3 años, a lo menos que aplicó y recibió un perdón. Esa ley cambió en el año 97 y para él fue afectado. Pero él no esperó 3 años. 8 meses después, él entró en noviembre de 99 con una visa de estudiante para estudiar en un programa de una universidad. Él no indicó que estuvo aquí antes y que sobrepasó. Eso es una mentira. Eso es una indicación de fraude, dice el gobierno. No he visto la petición, no he visto qué es lo que él dijo precisamente. Entonces, a lo mejor no contestó. No sabemos de quién fue el error en este momento. Pero el gobierno dice que ese fue fraude. Ahora, en marzo 18 de 2003, él fue entrevistado por inmigración. Él estaba renovando una petición, le tomaron los huellas, lo pararon y él firmó una declaración jurada diciendo que desde junio 2002 él ya no estaba en la escuela. Ahora, esto era marzo 2003. Entonces, él estaba diciendo que por más de 9 meses él no estaba estudiando, cuando su visa era para un estudiante. Eso quiere decir que en ese punto él ya tenía 9 meses sin permiso. Otra cosa uno nunca debe hacer. No firmas una declaración jurada cuando estás hablando con un oficial. Normalmente eso no es algo que te va a ayudar. Solo lo firmas después que tu abogado lo revisó. Y si tu abogado te recomienda que lo firmas. Si no, no lo firmas. Ahora, lo pusieron en proceso de deportación. Julio 17 de 2003. Un juez le dio deportación voluntaria. En julio 2003, él salió de los Estados Unidos. Ahora, entre junio 2002 a julio 2003, eso es más de un año. Entonces, a ese punto, él no puede regresar a los Estados Unidos por 10 años, a lo menos que aplica y recibe un perdón. ¿Esperó los 10 años? No, ni un año. Abril 2004, él aplicó para la visa de diversidad, porque él vive en United Arab Emirates, entonces es un país que no manda mucho inmigrante a los Estados Unidos. Él aplicó y lo recibió. En enero de 2005, él entró a los Estados Unidos abajo de esa visa y le dieron la residencia. Ahora, importante porque en la petición aplicando para la visa, le preguntaron si alguna vez él estuvo dentro de los Estados Unidos y sobrepasó más de 180 días o más de un año. Y él dijo que no. Eso era una mentira, dice el gobierno. Entonces, 7 años después, febrero de 2012, él aplica para la ciudadanía. En mayo se lo niegan porque dijeron que su entrada no fue legal porque él cometió fraude.
él mintió en esa petición. Si él habría dicho sí, tuvo aquí y sobrepasó, le habrían negado la petición porque él no tenía a alguien para aplicar para un perdón en esa época. Ahora, en 2010, entonces le negaron la petición y lo pusieron en proceso de deportación. Ahora, eso, más de 5 años. Recuerda que dije que cada caso es distinto. Aquí estaban diciendo que la residencia lo recibió por fraude y por ese motivo le van a negar la residencia y deportarlo. Ahora, en 2016, él está casado con americana. Él tiene ahora un hijo nacido aquí, también es americano. Y nos vino a nosotros, ¿cómo me puedes ayudar? Bueno, revisando todo esto, hay un perdón para los que recibieron su residencia por parte de fraude o por error. Entonces, para conseguir este perdón, no importa quién fue ese error. Ejemplo, imagínate que Omar, el matrimonio, que recibió su residencia por un matrimonio y que el matrimonio no era verdadero y que esta muchacha también se casó con otros 5 muchachos y lo descubrieron que esto es lo que ella estaba haciendo, se encontró culpable y ahora está negando todos esos matrimonios de antes. Y todo lo que tiene esa residencia no pueden aplicar por la ciudadanía porque lo recibieron abajo de fraude. Entonces, eso no es lo que pasó aquí, pero imagínate, este perdón le podría ayudar. Ahora, para Omar, la fraude no era el matrimonio. La fraude era que él dijo que no había estado en Estados Unidos y que no sobrepasó el tiempo que tenía, cuando la verdad es que sí sobrepasó 2 veces y no aplicó para un perdón en ninguna de las 2 ocasiones. Entonces, ¿qué es este perdón? ¿Qué son los requisitos? Bueno, hay 4. Primero, tiene que tener esposa, padres o hijo nacido aquí, que es ciudadano legal. Segundo, tiene que haber tenido una visa para entrar cuando él entró. Si no tenía una visa, si no existía una visa, entonces este perdón no le ayuda. También, tercero, tiene que ser admisible en los Estados Unidos. Entonces, aquí están diciendo, mira, Omar era inadmisible porque él sobrepasó su tiempo y él mintió. Entonces, este perdón le perdona la mentira y también le perdona no haber cualificado en ese tiempo, porque si no, no es lógico. Si le perdonan haber mentir, pero le niegan la petición porque él no era admisible en ese momento, entonces este perdón no tiene sentido. Entonces le perdonan haber mentido y le perdonan la razón porque era inadmisible en el momento. Pero si él es inadmisible por otros motivos, por ejemplo, cometió ciertos delitos, este perdón no lo ayuda. La única razón por qué Omar es inadmisible para usar este perdón es por la mentira y la causa de inadmisibilidad que esa mentira no le dejó inmigración encontrar. Y el último es que él merece discreción, que es una buena persona. Entonces, el juez tiene la autoridad para ver, ok, cómo si a Omar lo deportan ahora, cómo esto le afecta a su esposa, cómo le afecta a sus hijos, que son americanos o residentes legal. Si tienes padres, ¿cómo le afecta a ellos? Y sus padres son ciudadanos legales dentro de los Estados Unidos. ¿Cómo le afecta a su comunidad? ¿Qué es su trabajo? ¿Qué es lo que hace? Si él tiene negocio o no. ¿Me entiende? Van a ver en la totalidad. Esto es la oportunidad para Omar decir, mira, entiendo que cometí un error 20 años atrás, pero estoy aquí 20 años. Y mira toda la gente que yo ayudo, mira la diferencia que yo hago en esta comunidad. Yo merezco quedarme. Entonces, años atrás, esto era menos común, en el sentido que podías hablar con un supervisor en la oficina de inmigración y tratar de arreglar esto sin que te pongan en proceso de deportación. Hoy eso no pasa. Entonces, para
cada petición que uno está aplicando para la ciudadanía, recomendando revisar todos sus antecedentes, delitos como también las peticiones en cuando recibiste la residencia. Imagínate que recibiste la residencia, tú vas a un abogado para aplicar para la ciudadanía, no le informas sobre esto, llega a la cita y ahí inmigración está ahí, te agarran, te ponen en proceso de deportación y tu abogado no tenía ninguna idea. Tú no lo dijiste, a lo mejor tú ni sabiste o no te acuerdas, porque eso pasó en 99 y ahora estamos en 2012. Tienes que tener cuidado, tienes que revisar todo. Son tiempos difíciles para inmigrantes y no puedes tomar chance. Gracias por escuchar este programa. Hasta la próxima vez. Mi nombre es Andrés Mejer y estamos aquí para ayudarte a ser legal. ¿Calificas para ser legal? ¿Quieres saber? Solo llama al abogado Andrés Mejer. ¿Calificas para ser legal? ¿Quieres saber? Solo llama al abogado Andrés Mejer.